Nuestra siguiente charla va a tratar del tema de la conservación de obras de soporte electrónico y va a ser impartida por Johannes Keffler, quien estudió Historia del Arte, Lingüística y Filosofía, licenciándose en 1994. Se especializó en la práctica electrónica a finales de los 60 y montó su propio laboratorio fotográfico en 1972. En 1978 cofundó una compañía de producción de vídeo en Bern llamada Container TV. Desde 1983 al 2001 fue técnico de fotografía y de soportes electrónicos, lo cual le llevó a ser profesor de la Universidad de Bern, donde impartía clases de tecnología y estética de vídeo. Y actualmente sigue con esta labor educativa como director del Master Program de Conservación de Soportes Electrónicos e Información Digital en Stuttgart. Muchísimas gracias por tu amable presentación. Es un placer verles a todos de nuevo. Voy a empezar con un poquito de teoría y rápidamente luego pasaremos a la práctica. ¿Está lo suficientemente alto? Pregunta. Me gusta, por un lado, el título de mi presentación, Conservación de obras en soporte electrónico. Me gusta el término soporte electrónico, Electronic Support en inglés. Pero tengo que aclarar algunas cosas al respecto, porque en términos estrictos realmente no hay soporte electrónico como tal. Vamos a hablar de tres tipos de soporte, en cualquier caso. En fotografía, hablábamos antes del soporte de la imagen, como en un óleo o en un cuadro. En los medios electrónicos, si seguimos hablando del mundo analógico, en medios electrónicos ha desaparecido la variabilidad de soportes. Si hablo de una cinta de vídeo, no voy a hablar de un soporte de imagen. No se puede ver en una cinta magnética de vídeo ninguna imagen. No se puede ver nada ni oír ningún sonido en una cinta de audio. Si no la reproducimos en un dispositivo adecuado, lo que está escrito en este soporte es la información. Entonces tendríamos que hablar en términos estrictos de soporte de información. En medios audiovisuales seguimos contando con el soporte de imagen y luego describiré esto en más detalle. Hay tres tipos de soporte, como vemos en la pantalla: el de información, el de imagen y el soporte de trabajo. Bill Tracker es el soporte de imagen. El Information Extractor es el soporte de información y hay un tercer tipo de soporte, el de trabajo, el Werktrager, que es necesario para abarcar todos los tipos. Un poquito de historia. Hablamos de nuevos medios, pero ya no son tan nuevos. ¿Cuándo empezaron los nuevos medios? No lo sé. Los medios electrónicos surgieron más o menos en los 60. Y podemos identificar 4 décadas de imágenes electrónicas. A mediados de los 60 ya podemos hablar del espacio electromagnético. A mediados de los 70 hablamos ya del espacio electrónico. A mediados de los 80 vemos el principio del espacio digital y en la actualidad, a partir de mediados de los 90, vivimos en el ciberespacio. Y estos son conceptos que iré utilizando en mi presentación y en la correspondiente explicación utilizaré imágenes para ilustrar la descripción. Bueno, se me ha perdido una diapositiva. Pero toda la información que contenía está aquí, en esta otra. Las 4 décadas de diversos tipos de espacio no se corresponden exactamente con las 4 épocas electrónicas. La época del tubo al vacío, la época del transistor, la época del circuito integrado, tanto analógico como digital, y la
época de los ordenadores, de la electrónica basada en software. Y estoy totalmente de acuerdo con Pau. A mí me gusta hablar de imágenes electrónicas, no tanto digitales. Si hablase únicamente de imágenes digitales, mi trabajo se vería muy mermado y no tendría que manejar la ingente cantidad de imágenes analógicas que tenemos que conservar y restaurar en muchos casos. Vamos a echarle un vistazo a la cinta magnética, que explico habitualmente con un gráfico como este, que no es que sea muy exacto, pero que se utiliza bastante. Este es un corte transversal de una cinta magnética. En azul claro vemos el substrato, esto es la película, que normalmente no supone problemas en películas de poliéster, que son las que tenemos desde los 60. El revestimiento inferior es opcional. Puede, o trasero más bien, porque puede deteriorarse tal y como se deteriora el sistema de aglutinante, que es un polímero de poliéster y poliuretano, y todos sabemos que la espuma de poliuretano, cuando se degrada, se convierte en un material muy pegajoso. Pues el sistema de aglutinado de la cinta magnética puede experimentar los mismos problemas. Tenemos el aglutinante, luego en rosa las partículas magnéticas, que no causan demasiados problemas, puesto que mantienen la información y probablemente la mantendrán durante cientos de años. El principal problema, sin embargo, está causado por la interacción entre el lubricante y el aglutinante. El lubricante tiene que integrarse en el aglutinante para que funcione correctamente. Veremos dentro de poco por qué es tan importante evitar que la cinta se convierta en una cinta pegajosa. Moho en cintas. Evidentemente el moho siempre está asociado a altos niveles de humedad relativa, a malas condiciones de almacenamiento. Muchas cintas de vídeo se almacenan en espacios sin control de clima. Este es un caso relativamente fácil de restaurar, ya que puede limpiarse. Probablemente esta cinta pueda reproducirse. Este es un caso más grave, donde ya se ha formado una capa bastante gruesa de moho en el borde de la cinta. Y esto no es únicamente un problema físico, también es un problema de salud. Este tipo de cintas no se pueden reproducir directamente, ya que son bastante tóxicas con esta infestación de moho. Aquí vemos una imagen microscópica. No es mía, la he encontrado en internet. En marrón claro vemos las capas de la cinta magnética y esta es una mezcla de lubricante que ha ido desprendiéndose de la cinta y el aglomerante. Evidentemente podríamos limpiarlo para eliminarlo, pero es muy probable que la cinta haya perdido las características necesarias para poder ser reproducida sin problemas. La limpieza de las cintas es uno de los principales procesos en la restauración o en la preparación de la cinta para su restauración. Es el paso principal. Esta es el corazón, el núcleo de la máquina que limpia las cintas magnéticas, que hace pasar por una serie de rodillos para su limpieza. Aquí no se ve muy claramente, hay una cuchilla. No se utiliza para rascar la cinta, sino para pulirla, para pulir su superficie. Durante muchos años, es decir, sigue habiendo
posibilidades de que este tipo de cintas puedan reproducirse de nuevo con éxito. Sin embargo, en este caso la restauración es mucho más dudosa, ya que han llegado hasta desprenderse las partículas magnéticas de la película, del núcleo de la cinta. Evidentemente, cuando se pierden las partículas magnéticas se pierde información, ya no hay ninguna imagen que podamos reconstruir. Una breve descripción. Me disculpo, pero a lo mejor hay alguien que no conoce este sistema. El sistema de scan helicoidal que se utiliza para registrar y reproducir, más bien para reproducir imágenes analógicas desde principios de los 60. El primero era un sistema cuádruple que no voy a explicar aquí. Luego se lanzó este sistema que se sigue utilizando incluso en la actualidad, incluso para la reproducción de imágenes digitales, siempre y cuando se hayan registrado en cinta. La cinta va pasando por un cilindro y en el cilindro, como vemos en la siguiente diapositiva, hay dos cabezales de vídeo para lectura y escritura. Este cilindro gira muy rápidamente, a 25 giros por segundo, 25 vueltas, y lo importante es que siempre haya una cabeza en contacto con la cinta. Puesto que no hay almacenamiento entre la señal que va al monitor, al televisor, es decir, tiene que ser una señal continua. No había almacenamiento digital al principio de esta era, luego ya surgió la posibilidad de hacerlo, pero este es el principio. Es decir, el metal y la cinta están en contacto durante un trayecto considerable. Es por ello que es muy importante que la cinta esté siempre bien lubricada, que tenga una superficie lisa y pulida. Y luego la capa posterior de la cinta pasa por esta guía y esta otra guía de aquí. Y aquí, por supuesto, las fuerzas se concentran. Y es mucho más importante que la capa posterior de la cinta, el revestimiento posterior, esté en un perfecto estado. Me refiero a la falta de rugosidad de la superficie. Vemos aquí un aparato reproductor de sonido de principios de los 70. Primero una vista cenital del sistema, luego veremos una vista lateral. Si la cinta va de la parte superior a la inferior y la cabeza se mantiene en el mismo nivel, por supuesto, las pistas que están escritas en la cinta hay muchas pistas en una distancia muy corta, lo cual nos permite escribir mucha más información que en una cinta de audio. Tenemos una información de unos 5 MHz que podemos escribir en una cinta. Si lo hiciéramos con tecnología audio convencional, necesitaríamos cintas de cientos de kilómetros, cosa que físicamente no es posible. Además, tendrían que pasar muy rápidamente por los cabezales. Se trató entonces no de incrementar la velocidad de la cinta, sino de incrementar la velocidad relativa entre el cabezal y la cinta. Vemos ahora un reproductor de Betacam con todos los dispositivos mecánicos que se encargan de leer la cinta. Vemos ahora el mecanismo que se utiliza para guiar la cinta, que en este caso es todo automático. He dicho anteriormente que en una cinta no se puede ver ninguna imagen. Ni siquiera podemos leer la información. Aquí la información se ha hecho visible como por arte de magia, utilizando una solución con nanopartículas magnetizables. Y luego, cuando se seca, la solución
Las partículas se dirigen a donde está el campo magnético de la cinta y de esta forma es posible hacer visibles las pistas que tiene la cinta, como vemos en esta fotografía a modo de prueba. Con más aumento las vemos claramente. Si sabéis algo de las señales de vídeo, se puede detectar aquí la señal de sincronización de toda la imagen. Esto es información, no son barras coloreadas, no son imágenes analógicas, son barras que tiene la cinta, ¿cierto? Y son de color gris, de diversos tonos de gris. ¿Por qué vemos colores? Sería demasiado complicado explicarlo. ¿Por qué vemos colores cuando los colores reales de las pistas de la cinta son de diversas tonalidades de gris? Vamos a olvidarnos de la explicación, sería demasiado complicada y además se me ha olvidado. Es un fenómeno óptico. Podía habérmelo escrito para acordarme. Los cabezales electromagnéticos son los que escriben la cinta, especificaciones típicas a finales de los 60. Contemplaban unas velocidades de unos 30 kilómetros por hora, equivalente a la de una bicicleta cuando pedaleas rápido o a una moto cuando no vas muy deprisa. La anchura de cada pista es de una décima parte de un milímetro y el cabezal llega casi a cerrarse. Tiene que haber una holgura que a finales de los 60 se había disminuido a una distancia de una micra. Las dimensiones también fueron disminuyendo con los años, puesto que si no hubiese sido imposible fabricar cintas de vídeo muy pequeñas con la misma capacidad que tenían las más grandes. Esta distancia es unos 2 milímetros y luego la holgura no se puede ver a simple vista. La distancia entre los cabezales, quizás con mayor resolución pudiera apreciarse. Esto está lleno de epoxi, de resina epoxi, y aquí tenemos aproximadamente una décima parte de un milímetro, si no me equivoco. Aquí vemos que la cabeza ha acumulado polvo y es incapaz de reproducir ninguna imagen. En el monitor nada más que veríamos nieve. Hay una pérdida total de señal en este caso. Y aquí vemos fragmentos degradados de una cinta que tenía el síndrome de la cinta pegajosa que han sido desprendidos por el cabezal, que hay que limpiar. A veces se acumulan partículas de polvo de gran tamaño en el cabezal del reproductor. Cuando intenté limpiar este cabezal, pues la verdad es que no tuve éxito. No fue posible, puesto que estaba recubierto de una sustancia muy pegajosa y densa, que es la que forma una capa sobre la superficie de hierro. Este cabezal está bien. Sin embargo, aquí tiene un fragmento roto. Es un cabezal inutilizable. No se puede utilizar. Estos cabezales ya no se fabrican. Sería demasiado difícil fabricar uno nuevo. Pero podemos encontrar repuestos en otras máquinas. Si queremos un reproductor de vídeo que funcione adecuadamente para reproducir nuestras cintas antiguas que no pueden reproducirse de otra forma, es muy importante contar con piezas de repuesto, y si queremos contar con un número suficiente tenemos que convertirnos en coleccionistas de estos reproductores antiguos, donde encontramos, aunque no funcionen, repuestos que podemos utilizar. En eBay nadie indica en sus ofertas si el cabezal de sus
reproductores está en buen estado de funcionamiento o no. Todos dicen que sus máquinas están en perfecto estado de funcionamiento. Pero lo que nos importa realmente es saber nada más que podemos verlo una vez que la máquina llega al taller y la podemos abrir. Restos de todo tipo sobre la cinta. Vemos aquí las dimensiones de las posibles partículas que pueden colonizar, por decirlo de alguna manera, la cinta. Si somos restauradores, evidentemente no hay que fumar, no hay que dejar marcas de dedos en la cinta, no hay que beber cuando trabajamos, hay que limpiar el taller de forma regular. Las fibras de algodón, aquí alguien la ha limpiado, pero ha dejado algunas fibras de algodón. Luego también tenemos un pelo humano. Si es posible, hay que llevar una gorra para que no caigan pelos sobre la cinta. Un espacio aquí de pocos milímetros causará una pérdida de 2 decibelios. No es mucho, pero es una pérdida, y una pérdida es una pérdida. Queremos evidentemente que la salida de la señal del dispositivo sea la máxima posible, no queremos ninguna pérdida de decibelios. Hay 2 procesos de degradación principales en cintas magnéticas. El SSS, que en inglés significa síndrome de cinta pegajosa, Sticky Tape Syndrome. No es tape, porque tape sería una T. Se denomina con frecuencia síndrome de la cinta pegajosa, pero alguien propuso utilizar el término síndrome de desprendimientos pegajosos, Sticky Shed Syndrome, causado por la degradación del aglutinante de poliuretano por humedad. Es importante, por tanto, controlar el clima donde almacenemos las cintas, que tienen que almacenarse en un lugar frío y seco, pero no junto a material fotográfico. 10 grados positivos es la temperatura mínima para la cinta magnética, puesto que si no puede producirse lo que denominamos en inglés LOL, pérdida de lubricante, loss of lubricant. Las partículas de lubricante se desprenden del sistema de aglutinante y se depositan sobre la superficie de la cinta. Hace algunos años dibujé este mapa de la evolución de la cinta de analógica a digital y luego al futuro. Estamos hablando de un proceso de migración o digitalización. Una hoja de ruta, por decirlo de alguna manera, de los diversos procesos de digitalización o de migración que incluso podrían convertirse en realidad. Es una especie de diagrama. A la izquierda tenemos lo duro, a la derecha lo blando, arriba lo analógico y abajo lo digital. La cinta viene en un carrete que reproducimos en la maquinaria que hemos visto, y de la máquina sale una señal que puede considerarse algo blando. En el mundo analógico, bueno, a mediados de los 70 se copia en un cassette U-matic que siga siendo analógico. Empezamos con las cintas antiguas que venían en un rollo. Luego pasamos al Betacam. Pero antes de llegar a Betacam hay un pequeño desvío. Estamos hablando ya con el Betacam de almacenaje digital, lo cual exigía ciertos métodos de estabilización de imagen para que no fluctuase.
medio digital, Betacam. Después del Betacam analógico viene el Betacam digital, que sigue siendo un formato de vídeo propietario. No es un formato de fichero, sino de vídeo, que no puede leerse como código digital. No hay ninguna máquina Betacam que pueda leer la señal digital con una pequeña corrección. Es el interfaz el que emite una señal digital, es una señal analógica digitalizada. Después del Betacam digital llegamos a la familia de formatos comprimidos, MPEG, DVD, formatos flash y demás. Estamos ya totalmente inmersos en el mundo digital y también en el mundo soft, blando. Y como podemos almacenar la información, por ejemplo, en un lápiz USB, en un dispositivo flash, tenemos tanto lo digital como lo duro. Se pueden utilizar más términos, almacenamiento virtual, subir la información a la nube y demás. Así son las cosas. Estamos cambiando entonces de un mundo analógico a un mundo digital. Supongo que todos conocen el maravilloso autorretrato de Durero en el Prado y quizás podamos averiguar lo que quiere decir esto. Esta es una comparación entre el surco de un disco de vinilo y las formas en relieve que hay en un CD que compramos, no autograbado, para que nos hagamos una idea de las dimensiones relativas de estos dos medios. Por supuesto, este rectángulo blanco a la izquierda corresponde en dimensiones a una de las indentaciones del DVD. Así que nos alejamos del mundo analógico, se incrementa el número de procesos digitales, vemos una comparación de la dimensión de los CDs, el compact disc desde el principio de los 80, el DVD, y los denominados videodiscos digitales, que realmente son videodiscos versátiles. No hay que confundir nunca el CD con el DVD, el formato no tiene nada que ver y la familia de compresión de estos medios son totalmente distintas. Y luego ya vemos el Blu-ray. Vemos que las dimensiones van disminuyendo de forma gradual. Las dimensiones necesarias para almacenar el mismo tipo de información. La luz roja tiene una longitud de onda demasiado grande para poderse enfocar en estos puntos tan pequeñitos que hay en soportes Blu-ray, así que nos alejamos del distrito rojo, es decir, del láser rojo, y pasamos al láser azul. Es por ello que el sistema se llama Blu-ray, es el rayo azul. El láser rojo ya no valía para reproducir estos soportes. Otra diapositiva que no es demasiado interesante para explicarla. En cualquier caso, hay que tener en cuenta una cosa muy clara. Se ha incrementado la densidad de la información, pero no su fiabilidad. La fiabilidad del CD deja que desear. Aunque Kodak al principio prometió 273 años de vida de la información, una afirmación bastante descabellada. Cuanto más pequeño sea el dispositivo, más susceptible será a los procesos de degradación, tanto mecánicos como químicos. Y los efectos mecánicos serán mayores. Vemos aquí un desprendimiento de la capa reflectora en un CD de audio comprado, que a lo mejor algunos siguen comprando, o que hemos comprado una vez en la vida. Esta es la capa reflectante que si se desprende
es totalmente imposible leer la información aunque siga ahí, puesto que las indentaciones se estampan sobre el disco de plástico, pero no pueden leerse porque se ha desprendido la capa brillante. No sé si se ha realizado algún experimento para intentar darle al disco un nuevo recubrimiento de forma que pueda leerse la información que contiene. Los CDs prensados son bastante estables, no suponen demasiados problemas, aunque los microorganismos pueden atacarles y puede desprenderse la capa reflectante, como hemos visto anteriormente. Normalmente, sin embargo, en el campo de la restauración no manejamos este tipo de CDs originales, sino más bien los que hemos grabado en casa, los CDs grabables. Y con esta imagen quizás podemos entender muy bien por qué la información es tan delicada. Estos son los surcos prefabricados en el disco. Estas son las depresiones que quema el haz de láser. Y podemos imaginar que no es fácil para una máquina de reproducción detectar dónde ha quemado el láser y dónde no. Estamos hablando, por cierto, de quemar una capa de color orgánica, y todos los materiales orgánicos que contiene esta cinta se degradan con el tiempo. Otra imagen aquí, donde podemos ver la diferencia entre las partes que tienen información y las que no en el disco. No es una diferencia que pueda verse a simple vista, hace falta bastante aumento. Por tanto, hay que tener muy en cuenta que si el CD o el DVD ha sido comprado en una tienda, no tendrá nada que ver con los DVDs y CDs grabados por el propio usuario. No son medios de archivo. Aunque alguien nos diga que lo son, confiad en mí si os digo que no son el medio o el soporte adecuado para almacenar información. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Discos duros? En un disco duro los datos se perderán en poco tiempo. Yo compré 5 discos duros hace 2 semanas para combinar en array, y uno que era prácticamente nuevo, estrenado, no funcionaba. A lo mejor era un defecto de fabricación, pero me parece que hay una falta de fiabilidad. No sé si los demás discos que he configurado en un array dejarán de funcionar. Si utilizamos un array tipo RAID, tendremos más tiempo hasta que se pierda la información. RAID quiere decir un array redundante de discos independientes en inglés, de 3 a 7 o incluso más discos. En una controladora, la información la tenemos distribuida en los diversos discos con un grado de redundancia que permite o que acepta el fallo de 1 o 2 discos en función de los que tengamos en total, sin perder datos o información en absoluto. No tenemos todo el espacio disponible por el que hemos pagado, pero con estos arrays, si falla un disco o incluso 2, podemos recuperar todos los datos. Es muy recomendable contar con un disco de repuesto con las mismas especificaciones de los discos del array, hacer que el sistema funcione durante medio día o más para ver si todo va bien y para guardar la información. Es decir, hay que ser muy cauteloso para no perder todos los datos. Puede haber casos catastróficos en el que se pierdan todos los datos, no un 20 o un 30%. Sin embargo, si utilizamos este tipo de array, estaremos
eludiendo muchos problemas. Pero, por ejemplo, en un entorno de archivo habría que utilizar dos RAIDs, dos arrays tipo RAID en lugares totalmente distintos, con copia tipo espejo de los datos, en discos de alta calidad. No me refiero a los discos que compramos muy baratos, que utilizamos para uso personal. Me refiero a discos de alta fiabilidad que estén disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, aunque sean más caros. Y si contamos con un técnico fiable, estamos bien encaminados para maximizar la vida de estos datos. Y luego hace falta unos metadatos estructurados y un plan de migración, un concepto para la emulación o la virtualización y todo tipo de interfaces para sistemas futuros. Pero en comparación con los sistemas que se usaban 10 años antes, como las grabadoras Betacam, que costaban como 50.000 euros, ahora puedes comprarte un sistema profesional por bastante menos y con una fiabilidad bastante mayor que la de un sistema Betacam. Y bueno, pues si tienes muchos datos, si el volumen es muy grande, convendría añadir una unidad de cinta magnética al sistema. Pero es un sistema que tiene sus problemas también de descomposición. El estándar de la industria, que es el LTO, para el almacenamiento de datos digitales, es muy caro para el consumidor medio, pero es el estándar exigido para estructuras militares o bancarias o de la administración pública. Y es un sistema que es de una fiabilidad altísima. Es uno de los pocos casos en los que nos dedicamos al archivar material cultural estamos utilizando lo más y lo último en tecnología. Voy a saltarme esto de la complejidad de los entornos digitales y me voy a saltar esto también de la complejidad de los entornos digitales en el contexto de la perspectiva histórica. Y ahora un poco de teoría. Hemos hablado de portador de la información. Voy a decir unas palabras sobre el soporte de la obra con el siguiente ejemplo. Una exposición que organizamos junto con el Kunstmuseum, que es una instalación de un bucle, bueno, es un bucle con, bueno, no es un bucle en realidad, es una instalación en la que tienes un monitor y en el monitor aparece una imagen. Tú te puedes acercar, ponerte delante de la cámara y mover la mano y decir hola mamá, o ponerte a darte la mano con otra persona delante de la cámara. La cámara grabará la imagen en esta cinta, esta es la grabadora, la que veíamos antes. Entonces la cinta va pasando 15 centímetros por segundo al mismo tipo de grabadora para reproducirla, y en este caso la grabación se reproduce pero con un retraso, digamos, de 10-15 segundos y se proyecta o aparece en el monitor y luego se repite porque la cámara la capta y la vuelve a grabar en la cinta y así sucesivamente. Con lo que te ves a ti mismo en el presente y en el pasado. Es una cosa muy curiosa que estaba muy de moda en los años 70 cuando empezaron a hacerse este tipo de instalaciones con esta tecnología, algo que por supuesto que con máquinas de tipo cassette no se podía hacer. Con lo que cuando desapareció esta tecnología, pues dejó de ser posible exponer este tipo de instalaciones.
con lo que esas primeras obras del videoarte se perdieron, en cierto modo, muy rápidamente. Con los medios digitales podemos reproducir el funcionamiento de esa instalación, pero claro, no tienes ese aspecto tangible de la cinta pasando por los cabezales y desplazándose de un punto a otro, con lo que se pierde parte de la obra. Esta es la máquina que se usaba. Esta que vemos aquí, que es de finales de los 60, parece que nos sonríe. Y aquí tenemos la prueba de que Salvador Dalí también se dedicaba al videoarte, porque vemos que en este caso ya se han estropeado completamente los componentes de la máquina, los hemos tenido que restaurar manualmente, que es posible, pero requiere muchísimo trabajo y hay que tener mucha habilidad manual. Después de reconstruir los cabezales, incluyendo sus correas, se utiliza para proyectar un video performance de James Lee Byers que se había perdido. En este caso había una persona que había hecho una grabación en un formato que entonces era bastante caro, de 1 pulgada, y se pudo volver a visualizar este contenido que hasta entonces estaba perdido, con ese performance típicamente hippie de la época. He hablado de que ya hay 4 décadas de videoarte y 4 conceptos espaciales. En mediados de los 60, el espacio electromagnético. Aquí tenemos una obra de Nam June Paik, Magnet TV, donde no aparece contenido que llegue a la televisión a través de la antena, sino que simplemente el imán, que es un imán muy potente, el que deforma los puntos que aparecen en la pantalla. Es una obra muy interesante y funciona siempre que tengas funcionando ese televisor. El espacio electrónico, que es lo que empieza a aparecer en los años 70, una obra muy conocida de Peter Campos, 3 Transitions, 3 transiciones. Y aquí lo que tenemos son 2 obras distintas, 2 cámaras en el centro de una habitación. El artista está vestido de blanco, luego hay 2 cámaras y él lleva un cúter y con el cúter se corta a sí mismo en la pantalla y hace que aparezca un agujero en la pantalla, que es una pantalla de tela donde se está proyectando la imagen, y luego atraviesa la pantalla, le capta la otra cámara que está al otro lado de la habitación y coge un material, cierra el agujero y se marcha. Todo esto está hecho con medios electrónicos, no son digitales todavía, pero carece de, no sé cómo expresarlo, no sería posible reproducirlo exactamente con medios únicamente ópticos, hace falta esas 2 fuentes de imagen. Y luego a mediados de los 80, famosa obra de John Sanborn y Dean Winkler, Luminar, fueron las primeras imágenes totalmente generadas por ordenador, un proceso tan lento que se supone que era el prototipo de un simulador de vuelo y generaba estas matrices y estas formas geométricas que podía fácilmente calcular un ordenador de esa época, y probablemente el tiempo de procesamiento y cálculo
para generar estas imágenes sería de días enteros y en mainframes enormes y carísimos. Así que fue realmente excepcional que un artista pudiese crear una obra de esta naturaleza en esa época, aunque resultase relativamente quiche. No sé si conocéis el concepto. Tampoco es que fuera una obra maravillosa, era un poco kitsch, un poco de baja calidad, pero en realidad fue algo que no se pudo reproducir en por lo menos otros 10 años, hasta que llegamos al paradigma del ciberespacio, que abandona el espacio físico que conocíamos hasta ese momento como personas, como seres corpóreos. El ciberespacio es esa combinación del aquí, el allí, el presente y el pasado y el futuro, lo real, lo imaginario y la informática. Y es un proyecto que llevamos a cabo, una exposición de videoarte de los años 70 y 80 en reconstrucción, con aproximadamente unas 20 instalaciones, pero solo una estaba todavía en su estado original. Todas las demás ya no existían físicamente porque la tecnología necesaria había desaparecido, no las había comprado ningún coleccionista ni ningún museo, y la tecnología se había usado para otras cosas, y lo único que quedaba eran fotos, descripciones, planos. Una que no era parte de esta exposición, sino de una exposición anterior, es la de un artista austriaco, Peter Weibel, que ahora dirige el ZKM, The Endless Sandwich, o el sándwich interminable. Tenemos a alguien mirando la televisión, que está mirando la televisión, que está mirando la televisión, y así sucesivamente, eternamente. Y si pensamos en esta situación, veremos que hay una imagen que se va aproximando más y más y más, y aquí nos damos cuenta de que se está poniendo de pie y está intentando que se vea mejor la imagen, algo que era muy habitual, el tener que estar sintonizando la televisión en los 70, porque la imagen pues se desajustaba y tenías que sintonizarle, y la gente pues lo hacía muy habitualmente, y él lo intenta dándole al dial sintonizarlo mejor, no lo consigue, la distorsión de la imagen proviene de este plano, y luego ya la imagen completa, total, de aquí también está distorsionada, con lo que el espectador también se le pedía que interviniese y le diese al dial para intentar resintonizar la imagen. Por supuesto no lo hizo nadie, pero bueno, esa era la gracia de esta grabación, el estimular al espectador para que también lo intentase. Por supuesto que es una obra que solamente funciona con este televisor original de la época, que es exactamente idéntico al de la imagen. Por supuesto que este no es el mismo que tenía Peter Weibel. Yo lo compré por eBay y lo hemos tenido que reparar para que se pudiese utilizar. Y luego exponíamos, porque era un proyecto didáctico, cómo hubiese sido esta obra si no hubiésemos encontrado un televisor como el original, con monitores más o menos de la misma época pero distintos, como los que se usaban en los estudios de televisión, que tenían diales, con lo que todavía hubiera sido posible ese elemento de sintonización de la imagen. This one you may know. Este quizás
les sonarán, son esos cubos que todavía se ven en museos, que son muy neutros, no tienen diales. Se crearon para hacer video walls, para apilarlos, pero bueno, sigue siendo un tubo catódico, con lo que la calidad de la imagen es parecida a la de los televisores antiguos en blanco y negro, pero se pierde la gracia porque no tiene el dial con el que puedas intentar resintonizar la imagen. Y luego pues se va complicando. Un monitor 16x9 con la imagen de 4x3. Nosotros aquí hemos elegido no distorsionar la imagen, sino cortarla, porque hubiéramos podido estirarla y distorsionarla, como sabéis que se puede hacer para ese formato, pero decidimos no ir demasiado lejos. Y luego, por supuesto, la última, que no funciona para nada. La sala estaba bastante más oscura de lo que parece aquí en la foto, y el proyector tampoco era malo, pero aún así es imposible que se mantenga la gracia de la obra. Para esta exposición, en uno de los casos solo teníamos una pequeña foto de un catálogo de una obra. Era de la famosa exposición de videoarte de Colonia del 89, que fue realmente la primera gran exposición de videoarte. Y este es un artista suizo. Este televisor yo lo tenía en mi colección privada. Esta cámara fue una cámara muy común de la época. La grabadora también era relativamente común, y luego su ingeniero pues le desarrolló unos componentes electrónicos, y mis estudiantes hicieron una construcción geométrica porque queríamos también reconstruir el pedestal exacto, del mismo tamaño que se había utilizado. Teníamos una referencia por el tamaño de las máquinas en la foto. The sizes. Así que lo calculamos todo, realizamos un montaje provisional en el centro, le hicimos una foto simplemente para comprobar que la perspectiva fuese más o menos la misma y las proporciones, y esto fue lo que colocamos en la exposición para dar una idea de cómo había sido esa obra en esa exposición. Podríamos haber sido todavía más precisos si hubiéramos querido, pero por lo menos pudimos dar la impresión de cómo era la obra original con un solo cambio. La imagen aquí oscilaba entre la que aparecía en la cámara y la que aparecía en la cinta unos 10 segundos. En los 70, cuando se exponía la obra, no se mantenía en exposición semanas o días, sino solo 2 o 3 días en los que el propio artista estaba ahí, rebobinaba la cinta y volvía a mostrar la obra. Hoy en día eso ya no se podía hacer, con lo que decidimos fue grabar en un DVD la imagen de la cámara. El reproductor de DVD está escondido en el pedestal, solo aparece la máquina con la cinta, pero la cinta no gira. Y esto es un cambio con respecto a la obra original, evidentemente. Si intentas descodificar esta obra, no puedes descodificarlo en el sentido más profundo como lo hubieras hecho con la original. Lo mismo con otra instalación distinta de 1970. En 2008 las cámaras y los monitores
son bastante comunes y se pueden encontrar fácilmente. Aunque el monitor nos costó, afortunadamente yo tenía en la colección 4 porque en eBay, por no sé por qué, es imposible conseguirlos, aunque se pueda encontrar casi todo en eBay. Y para esta otra, pues referirme a la necesidad de guardar televisores antiguos. El título es Heimwelt y tienes un globo terráqueo. Hay 5 cámaras que son como satélites que están observando el globo. Tienes 5 televisores que tienen tubos catódicos con superficie convexa, eso es muy importante, y están colocados de forma que forman una esfera virtual, eso es muy importante. Y aquí se te pide, de hecho, que gires el globo terráqueo como espectador y entonces la imagen que captan las cámaras se desplaza exactamente igual por ese globo virtual que forman las cámaras. Es una obra muy interesante y la primera vez que la vi pensé qué bonita, qué interesante, y las siguientes veces que la vi la verdad es que me fue impresionando cada vez más. Y con pantallas planas pues esto claro no se puede hacer porque se pierde esa esfera virtual y la obra no tiene sentido. Y por cierto, esta es la instalación del 88 y esta es nuestra reconstrucción, que se aproxima bastante porque teníamos en el museo las cámaras, aunque los televisores los tuvimos que buscar. Y 2 cintas que se suponía que eran independientes, unas 6 meses después de la otra. La primera era la que era en color, la segunda la que era en blanco y negro, y veis en la imagen en blanco y negro el monitor en color. Es prácticamente idéntico, así que con la aprobación del artista decidimos colocar estos 2 monitores uno encima del otro. Imagen proyectada sobre una mesa. ¿Y esto qué significa? Pues puedes utilizar cualquier proyector como este o bueno, uno más pequeño también se podría usar. Y si os fijáis aquí, tienes estas formas y colores a través de esta esfera de cristal que provienen del proyector de 3 tubos, que es específicamente lo que el artista quería que se utilizase para exponer la obra. Un proyector antiguo de este tipo. Uno del 83 fue el que yo encontré en mi colección sin ventilador. Así que, porque era muy importante que fuese muy silenciosa la instalación y los ventiladores de estos proyectores molestan mucho. Otra obra del 84, muy sencilla, son 7 televisores en blanco y negro sin imagen, sintonizada. No están conectados a ninguna antena, no sintonizan ningún programa y bueno, se llevaban entonces los corros, como recordaréis por esa imagen del performance que hemos visto antes, y ese era el plan. En la exposición no resultó posible, hubiera sido demasiado esfuerzo encontrar 7 televisores exactamente idénticos, así que lo que hicimos fue que todos tuviesen el mismo tamaño diagonal con una forma asimétrica y que fueran blancos, con lo que se parecían bastante a la obra original, aunque también un pequeño cambio en la interpretación, porque no es lo mismo tener 7 televisores absolutamente idénticos sin ningún individualismo que tener 7 televisores que son parecidos. Bueno, es el precio que hay que pagar por montar esas instalaciones tanto tiempo después.
Y ahora, el Monmark de Viena tiene esta obra de Wolf Lostel, que probablemente sea una de las obras más antiguas que todavía funcionan realmente. Y bueno, en Viena no consiguieron encontrar un técnico que les pudiese reparar el televisor continuamente. Nos lo enviaron a nosotros, a Berna, para que nuestro ingeniero les cambiase muchas piezas en el interior. Y así es como estaba cuando se terminó el arreglo en la exposición. Este era el estado del mecanismo interior cuando nos lo mandaron. Vemos condensadores bastante deteriorados. Tenemos componentes más modernos de reparaciones anteriores, y después de su intervención aquí veis que ha cambiado varios componentes, 50 o más, condensadores, resistores que no se pueden reparar, hay que sustituirlos, pero que tienen exactamente la misma función, los nuevos, porque las funciones electrónicas básicas no cambian, la forma puede cambiar, el aspecto puede cambiar, pero como luego no se ve porque se cierra el panel posterior del televisor, se puede hacer perfectamente. Y aquí vemos las imágenes del antes y el después de la reparación. Y bueno, porque ya no se podía sintonizar la televisión, hubo que cambiar varios de estos componentes. Luego llegaron las pantallas planas, los monitores todavía se pueden comprar, pero cuesta encontrarlos. Aquí tenemos una obra de Abramovich que se expone en un monitor de 16x9 sobre un embebido en una pared. Y aquí vemos la superficie del monitor, que está insertada en esa pared, y bueno, esa es una posibilidad que puedes usar para que las dimensiones sean las correctas. Y la otra es esta, una exposición en el mismo museo de Viena de obras de Warhol, y aquí no fue posible colocar más de 20 televisores con que proyectasen la imagen solo en 4x3, y se decidió exponerlo así. Pero en realidad nadie vio la exposición así, porque el público lo que veía era esto. Y fui yo con Photoshop el que he corregido las imágenes para que apareciesen como se debieran haber expuesto. Aquí han estirado todas las imágenes y me parece un delito absoluto contra el artista y la obra, y pienso que al comisario de la exposición habría que, bueno, no voy a decir lo que habría que hacerle, pero realmente me parece una vergüenza. Y Andy Warhol realmente no lo merecía. A la izquierda le vemos como es, y a la derecha pues distorsionado. Y bueno, pues para terminar ya la presentación, hemos hablado de distintas cosas, de distintos problemas que nos llevan a una matriz de la restauración. Hay 3 tipos de formatos que tenemos que tratar de forma distinta. Los formatos de la información hay que migrarlos lo antes posible. Los de la imagen hay que conservarlos lo más posible, es justo lo contrario. Y luego tenemos 4 conceptos espaciales que eligen otros tipos de intervenciones para arte contemporáneo y arte antiguo. Tenemos 4 eras electrónicas, y en algunos casos solo sirven como referencia el hardware, las máquinas antiguas. En otros casos realmente hay que reconstruirlos para poder exponer la obra correctamente en los museos. Y bueno, pues se me había olvidado, por cierto, preparar unas diapositivas para hablar sobre el Masters de Stuttgart. Espero que se vea algo.
pues no arranca. Bueno, había preparado un... No, pues no arranca. Yo en mi pantalla lo veo, pero por algún motivo en las demás no se ve. Ah, bueno, sí, ahí está. No voy a explicar toda esta página, solamente era por invitaros a que aquí tenéis una la presentación en inglés. No está traducida toda la página web sobre el programa, el Masters, pero hay un resumen en inglés de los contenidos del máster que si os interesan podéis consultar. Es un máster de 2 años, no hace falta tener una titulación de grado, es decir, que pueden ser artistas, archivistas, personas que hayan estudiado bibliotecas, diseñadores gráficos, en fin. Es un programa muy abierto, pero claro, al mismo tiempo el problema es que hay que empezar prácticamente desde cero, con lo que hay contenidos que son casi más de grado que de programa de máster o de posgrado, la verdad. Pero bueno, el programa no lo he diseñado yo. 2 años, el primer año 5 días semanales de aula, sin talleres, y esto es eso es una cosa que yo quiero cambiar, porque no creo que se pueda estudiar esto con tanta parte teórica sin parte práctica. Aunque no sea restauración, aunque sea conservación preventiva, hay que poder manejar las cosas con guantes, por supuesto. El primer año es eso, y el segundo año, la primera mitad, o sea, el primer semestre, se llevan a cabo 2 proyectos de conservación externamente y entre el primer y el segundo año hay que hacer unas prácticas, 2 prácticas, y en el último trimestre presentar una tesis. Y la titulación profesional que se obtiene no es la de conservador, no es la de restaurador, sino la de responsable de conservación. Y tenemos 3 áreas de especialización: fotografía, por supuesto, tanto analógica como digital, impresión, todos los temas que hemos comentado ayer y hoy aquí se tratan en una de las líneas de especialización. La otra son medios audiovisuales y la tercera datos digitales. Así que como la fotografía y los medios audiovisuales se están pasando cada vez más de lo analógico a lo digital, la tercera línea de investigación y de estudio es cada vez más importante, porque tienes que saber cómo crear un sistema de archivo digital a largo plazo para no perder los datos que hayamos aprendido a conservar en las otras 2 partes del programa. Y bueno, pues ahí lo dejo. Y muchas gracias por vuestra atención.